Pueden sentarse. Busquen en su Biblia, en el libro del profeta Miqueas. En el libro del profeta Miqueas. El profeta Miqueas. Miqueas, al igual que el nombre Miguel, tiene la misma estructura en él, aunque se pronuncian de manera diferente, ¿no? Miqueas, Micah, o algo así. Y Miguel tiene una pronunciación similar, o en español una pronunciación diferente. Su significado es el mismo, en esencia. Significa no hay otro como Dios, en el sentido de que como el Señor, como el creador del universo, no hay quien se le pueda comparar, o sea, no hay otro como Dios, es lo que significa Miqueas. Miqueas es un profeta, él es un profeta que es contemporáneo de otros profetas, aunque la única relación que existe con los demás profetas en su tarea de dar una palabra al pueblo de Israel, o al reino del norte o al reino del sur, Miqueas es contemporáneo de Amós, contemporáneo de Oseas e Isaías, es contemporáneo de esos profetas, es decir, vivieron en el mismo tiempo, aun cuando no existe una evidencia en el que ellos tuvieran un concilio, se reunieran, no la hay, pero por los datos históricos en los que ellos ejercieron su labor o la tarea que se les encomendó, ellos se conocían de oídas, es decir, Miqueas, Amós, Oseas e Isaías se conocían, eran personas que se conocían, aunque quizás nunca convivieron, pero en los escritos que tenemos en el texto, deja entrever que había una labor en conjunta, aunque cada uno de ellos en su territorio, con su jurisdicción y con su misión. Uno al analizar esto, uno se puede percatar y puede uno aprender que cuando Dios a una persona le encomienda una labor, se va a dedicar a ella, sin envidiar o codiciar la labor de otro. No interfirieron jamás ellos, no existe ninguna interferencia en su labor de dar la palabra de Dios, no le existe en ningún texto, pero sí trabajaron en conjunto. O sea, se deja entrever aquí un principio del respeto, el cariño que se tenían, el temor de Dios en ellos y el tener una clara visión bien definida de lo que a cada uno de ellos se le encomendó, sin entorpecer la labor del otro. Eso nunca lo hicieron ellos, ni para bien ni para mal, en el buen sentido de la palabra, es decir, Miqueas se enfocó en lo suyo y sin duda oraba y ayunaba por los otros, pero no los menciona, y los otros tampoco lo mencionan, pero sí por las fechas en que desarrolló Miqueas, Amós, Oseas e Isaías su ministerio, fueron en tiempos turbulentos, tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Estaban Jotán, Acaz y Ezequías durante los periodos 750 a 687 a.C., antes y después de la toma de Samaria por los asirios. Es decir, Miqueas junto con los profetas vivieron tiempos turbulentos, tiempos difíciles políticamente hablando. Había una situación política muy tensa, económicamente hablando vivían una cuestión tensa, estaban subyugados bajo los asirios, el asedio de los de Babilonia, los filisteos, era algo constante el asedio. Nosotros pensamos que la vida de estos hombres era un lecho de rosas, como le dijo el Tlatoani azteca al que le acompañaba cuando los españoles, cuando de Cortés le estaba quemando los pies a uno de ellos en busca del oro, y le dijo: Señor, ya dile dónde está el tesoro, ¿no ves que me están quemando los pies? Y le dijo el otro, el Tlatoani, o sea, el rey, porque el Tlatoani así se le llama, Tlatoani,
en náhuatl. O sea, el rey azteca le dice, seguramente yo estoy en un lecho de rosa, le dice. Entonces, el ministerio que desarrollan estos, y específicamente Miqueas, es bajo una situación de tensión política, económica. O sea, darle una palabra o cumplir una misión bajo cierta tensión no es fácil. No es fácil estar bajo una tensión, y máxime que ellos tenían que hablarle a las multitudes y poder dar una palabra de fe y certeza a la gente que les escuchaba. O sea, estar bajo tensión, una tensión de diferentes aspectos, sí se requiere tener la capacidad psicológica, espiritual, moral, física, bien centrada en lo que se está. Porque si no, puedes cometer un error y puedes perjudicar a otros. Y máxime, ellos estaban bajo una cuestión, bajo tensión. Miqueas específicamente vive la tensión antes de que Samaria fuera invadida por los asirios. Y los asirios eran crueles, No vayan a pensar que llegaban y repartían despensas. No, aplicaban tormentos, se practicaba el espionaje, había gente traidora entre ellos. O sea, era una lucha militar, cuestiones de alianzas, acuerdos, pláticas, diálogos. Y bajo esa situación de un vasallaje, una cuestión ferulenta, una férula, se le llama férula a lo que el médico coloca cuando un hueso se rompe. Para que el hueso vuelva a ser colocado, se le llama férula. O sea, bajo una situación de crisis estaba la cuestión del pueblo de Dios. Y bajo esa situación es que Miqueas, tiene que vivir su vida, y no solo la de él, cuidar de su vida, sino de aquellos que dependían de lo que él iba a hacer, No fue fácil, No fue fácil. El libro de Miqueas, lo que todo le rodea, y a estas gentes, profetas, varones, no fue sencillo, No fue sencillo. Tenían la espada detrás de ellos, en el cuello, por así decirlo. Eran tiempos violentos, de crisis. Corría mucha información, corrían diferentes tipos de situaciones, y ellos tenían que cumplir del cuidado de su vida, de estar atendiendo sus asuntos y estar atendiendo los asuntos del pueblo de Dios y de la palabra que Dios les iba a dar. Entonces, cuando ellos reciben esta palabra, en el caso de Miqueas, es bajo una cuestión de tensión. No vayan a pensar que él estaba tranquilo, gracias a Dios, como nosotros. No, él no estaba así. Él tenía que pensar, procesar la información que estaba llegando, el asedio de las tropas. Vivió él la caída de Samaria, él la vivió la barbarie. Nosotros sabemos lo que es un sitio. Ahí está National, de Nat Geo. Sabemos en aquellos tiempos cómo se las gastaban. No había penicilina. Una persona herida de un machetazo, pobrecito, se moría. Fue una situación difícil. Él vive antes de la caída de Samaria y después de la caída de Samaria. Esa es la vivencia de este hombre. Y bajo esa presión, él tiene que, dentro de todo lo que tiene que decir, es alentar a un pueblo de Dios al cual lo asedia su enemigo. Y no es fácil decirle a una persona que tiene un problema grave, decirle, Dios te va a responder, cálmate. No es fácil. No es fácil ver una situación de crisis y estar al lado de la otra persona. No es sencillo. No es fácil. Entonces, esta profecía que él va a dar es bajo una situación de crisis, una situación de dificultad. Él no está en una situación cómoda, ni él ni sus contemporáneos. Están luchando por tratar, claro, definitivamente es Dios, pero humanamente ellos tienen una responsabilidad para con Dios y la sociedad, de poder direccionarlos, de tener el temple y la capacidad de poder enfocar la labor
como pueblo para seguir adelante con Dios. No es fácil, no es fácil. Quienes han leído la historia de Bonhoeffer, el predicador alemán, que lo querían sacar de Alemania durante la época de Hitler, lo podían sacar, pero él dijo, no puedo yo abandonar a la iglesia confesante, no puedo abandonarlos. Y le decían, no es que te queremos sacar a ti, yo no puedo abandonarlos, yo no puedo dar discursos y después abandonar al pueblo con el que yo estoy. O vivimos todos o nos matan a todos. Eso vivió Bonhoeffer y lo matan. Unos meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, lo matan, lo aniquilan. Les pongo esos ejemplos. Así estaba Miqueas y los demás. Sabemos la historia de Isaías, que muere aserrado por Manasés. Y los demás también les fue como en feria. Y en medio de toda esa situación, entonces Dios le va a hablar. Le va a dar una palabra. Le va a dar una palabra. Que en el contexto en el que se da sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Dice en el 5:1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, dice 5:1. En Miqueas 5:1, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez Israel. Es decir, la autoridad va a caer. Y en un sitio, olvídense, sitios ha habido anteriormente en el libro de los Reyes, en un sitio que hubo, unas mujeres se comieron a su hijo. Se lo comieron. Dice, ahora vamos a comernos al tuyo. No, pues no, dice, ya no. O sea, hay cosas que a veces uno no puede decir aquí por cuestiones que son muy crueles. Pero aquí está hablando de un sitio, aquí lo dice, por eso le estoy explicando. Dice, nos han sitiado. Y en un sitio se corta el agua, se corta la comida, se racionaliza todo. Así estaba Miqueas. Y en medio de esa situación, él tiene que decir, aunque lo dice de manera parafraseada, si quiere, dice, y aún a pesar de que hay carencia de pan, aún cuando aún estamos rodeados, aún cuando quizás los recursos no los tengamos, dice, no debemos de olvidar que siempre va a haber pan para nosotros, porque habla de una palabra, dice Betlehem, y Betlehem, aquí dice Belén, pero en el texto dice Betlehem, casa de pan. Dice, aún a pesar de que estemos sitiados, el pan no nos va a hacer falta. Podemos estar en situaciones difíciles, pero tenemos que confiar. Siempre tenemos que confiar que Dios nos va a sustentar. Históricamente estaba en una situación de crisis y decirle a las personas, oye, ¿cómo que no va a llover pan? Pues ¿de dónde? Porque aquí no vemos cómo. Estaban sitiados. ¿Se acuerdan de aquellos leprosos que fueron a un campamento y después fueron y dijeron, no podemos comernos todo esto, pues vamos a decirles a los del pueblo? Entonces fueron y le dijeron a los del pueblo, llegaron y el alimento abundó. Pero después de la crisis, cuando uno está en una situación de tensión, uno puede perder la visión, puede hacer cosas que no son normales. Y entonces es donde se da esta profecía, en una situación de crisis. Y entonces le dice el profeta al pueblo, dice, casa de pan, no se les olvide que Dios siempre les va a proveer. Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a ayudar, y luego dice, y tú, casa de pan, y se dirige al pueblo, a la gente que está sitiada, a la gente que está enfrentando una situación difícil, una cuestión problemática. Hablo históricamente de cuándo se da esta palabra. No estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando del momento histórico de Miqueas. Le dice, y tú, ustedes no se preocupen, aquí Reina Valera dice, y tú pequeña, pero en el texto dice Sair, que significa joven sin valor, significa criado, sirviente, es lo que significa. Reina Valera traduce como pequeño, pero esta palabra puede ser traducida como criado, como sirviente.
O sea, Miqueas dice, pero tú, casa de pan, aunque eres un sirviente, aunque ahorita estás bajo el vasallaje y tienes el pie de tu enemigo puesto en la nuca, es lo que le está diciendo. Tú tienes puesto, eres criado, eres insignificante, de poco valor. Por ti ahorita nadie da un peso partido a la mitad, es lo que le está diciendo. Y tú, Belén, que eres un sirviente, eres insignificante, estás desvalido. Déjame decirte, dice el profeta, que aún a pesar de tu flaqueza, del sitio en el que estás, y como estamos todos aquí, porque el profeta estaba ahí también, está diciendo, yo también estoy padeciendo hambre y tengo que creer lo que digo. El profeta también tiene el estómago vacío, no lo tiene lleno, está a la par de los demás. Yo también estoy aquí, dice, y tengo que confiar. Así que, dice, ustedes que son insignificantes, que ahorita son criados, siervos, son sin valor, insignificantes, dice, que están rodeados, dice, llegarás a ser, y llegarás a ser, dice, llegarás a ser Lijeyot o Lijyot, llegarás a ser. Pero fíjense que a diferencia, hermanos, la estructura de toda esta parte no son verbos intensos, ¿eh? Lo que es interesante, no, el formato que maneja aquí Miqueas es un formato de tranquilidad y de estar apacible y esperando. No está ni apresurado, ni está tenso, ni está inquieto, no, mantiene un equilibrio. Los verbos aquí hablan de una persona que mantiene un equilibrio espiritual, sentimental, moral, porque están en calma, en verbos simples, verbos que está tranquilo él está tranquilo, diciéndoles, cálmense, es cierto, reconozcamos nuestra situación. Es un error no reconocer nuestra situación. Es un error no reconocer mis debilidades, mis limitaciones. Reconocer mis posibilidades. ¿A qué puedo hacer y hasta dónde? No es malo reconocerlo. No es malo reconocer que a final de cuentas somos humanos. Es lo que él hace él. Sí, es cierto. Somos siervos. Somos insignificantes. Tenemos al enemigo a la puerta. Pero déjenme decirles algo, le dice él, que llegaremos a ser, o dentro de nosotros se va a engendrar algo, porque en el capítulo 3 se habla de engendrar, de un engendramiento, de dar a luz, pero como una acción. Son acciones completas, perfectas, en el versículo Yoledaj, y son acciones tranquilas, apacibles, Yaladaj. O sea, se va a engendrar, se está gestando algo se está haciendo, algo se está gestando, algo está haciéndose y se está abriendo camino poco a poco. La vida se va abriendo camino poco a poco de manera paulatina y nadie la va a detener. Les voy a poner un ejemplo. Hemos escuchado nosotros de la famosa gota de agua con la que castigaron a Chucho el Roto. Una gota de agua. Yo fui allá a San Juan de Ulúa, a Veracruz, y me mostraron, fue en la secundaria, ya me mostraron dónde lo tenían amarrado. Sí, una gota continua rompe lo que sea. Rompe lo que sea. Le rompí el cráneo. No te podía mover de lado, después del otro lado, pero acababa, esa gotita acababa perforándote el hueso, y el hueso es algo duro, ¿eh? Si no, pregúntenles a los que lo incineran, los huesos no se queman, quién sabe qué le dan a la persona, pero en fin, no sé los huesos dónde se van, si los trituran o hacen, no sé. De eso habla aquí, de algo constante, tenaz, pero que van a ser, que tiene su tiempo y tiene su hora, y se va a engendrar, y no hay quien lo detenga, porque ha sido determinado, y no hay quien lo detenga. Es lo que, aun cuando ahorita la situación sea adversa, sea difícil, sea incomprensible, tengamos al enemigo a la puerta, quizás digamos no hay esperanzas, nos van a llevar presos, van a tomar a nuestras mujeres,
Nuestros hijos van a ser esclavos. Lo que le pasó a Sedequías, le quitaron los ojos, se llevaron a sus hijos. Y esos eran tremendos, los asirios y los de Babilonia, ¿eh? Los caldeos sí se las gastaban en castigos, despellejaban a la gente, eran expertos en la maldad. Y en medio de todo esto, irrumpe la vida de Dios irrumpe sobre el mal, porque el mal no prevalecerá, no puede prevalecer el mal. Y se engendra, se está engendrando la vida se está gestando y se está abriendo camino y nadie la va a detener. Esa vida se va a manifestar, y se va a manifestar donde menos piensan y en donde menos lo esperan, en la parte más insignificante y de la manera en que menos espera. Me voy al Nuevo Testamento. Cuando Cristo nace, ni pensaban que era el Mesías, ni pensaban que era Él. A veces nosotros decimos, a mí me hubiera gustado vivir en la época de Jesús. Mira, la verdad, si hubiéramos vivido en la época de Jesús, tú y yo llevamos los clavos para que lo crucifiquen. Es más, tú y yo llevamos el martillo, porque no sabían quién era Él. Así tenía que ser. Y es lo que habla el profeta. Dios hace las cosas como la mayoría no piensa y de la manera más insignificante. Y una idea la tiene el apóstol Pablo cuando dice, porque el mundo con todo no hace nada, pero Dios de la nada se hace todo. Sí tiene esa capacidad, pero el profeta pide confianza, pide que se crea, porque llegará a ser, llegará a emanar de ti, nacerá, saldrá de ti, se producirá la vida, de adentro hacia afuera irrumpirá esa vida y nadie la va a detener. Se está trabajando en eso, porque los tiempos, aunque son calmados, son imperfectos, es decir, son continuos, paulatinos, tenaces, constantes, porque así es Dios. Dios es tenaz y eternamente constante, y sus propósitos los logra en su tiempo y en su momento y en su voluntad. Puede haber mucha adversidad, puede haber muchas cosas alrededor de la iglesia, pero su avance nadie lo detiene, y mucho menos el nacimiento, porque esta era una cuestión mesiánica, es un asunto mesiánico. Va a irrumpirse, porque tiene que irrumpirse el que va a gobernar y va a dominar. Va a nacer el dominador, y habla de una país, Moshel, habla de un gobernante, un líder, un gobernante que tiene poder, que tiene la capacidad de poderío por sobre todo. Dice, y él nadie lo podrá detener. Él tiene que ser así, dice, y así irrumpirá y así nacerá. Y así es, y así nace el Mesías, bajo una situación de crisis crítica, y la profecía se da en una situación de crisis, y definitivamente sí definitivamente irrumpe la vida. Claro que la vida irrumpe. Por eso Miqueas en el capítulo 7, versículo 8, exclama un cántico y dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. El Señor será mi luz, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y le cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está tu Dios? Porque estaban sitiados. Y dice, pero yo voy a confiar. Yo tengo que confiar, decía el profeta, y tenemos que confiar. Tenemos que depositar nuestra confianza en el que hace la vida y la hace nacer de manera constante y nadie lo puede detener. Esa es la confianza. Así se profetizó el nacimiento de nuestro Señor. Así se profetizó efectivamente en Belén. Y casi similar cuando Cristo, llegan aquellos sabios, porque la palabra Magoi es un pueblo de sabios,
no es Magoi de magos, nosotros escuchamos mago y pensamos un hechicero, no. La Biblia Jeanskin, la Biblia inglesa tiene una mejor versión, traduce Weisman, hombres sabios, la traduce mejor que Valera, porque nosotros decimos magos y pensamos en hechiceros, grupos, no. Los ingleses sí tradujeron hacen una mejor traducción de esa palabra de esos sabios, porque traducen Weisman, o sea, hombre sabio. Cuando el paralelo de esta palabra en el Nuevo Testamento es similar, porque inmediatamente, ¿qué hace Herodes? Herodes es cruel, Herodes es de lo peor. Herodes mandó a matar a su madre, mató a su hermana, mató a sus hijos, Alejandro, a Antíoco, y mató a otro de sus hijos. Ese no se tocaba el corazón. Cuando se enteran y es burlado por esos hombres sabios, saca la espada y sin piedad hace una matanza de niños, corre la sangre, y no nada más de los niños, de las madres y de los padres, porque ¿qué padre va a decir? Ah, sí, te entrego a mi hijo, dególlalo. No, chiquito, no, ¿qué te pasa? Para que toques a mi hijo, primero me tocas a mí. Primero va mi vida de por medio. No nada más corrió la sangre de los niños, corrió la sangre de padres y madres, porque para arrancarle de los brazos a los niños le tenían que cortar los brazos. Corrió sangre, el paralelo, y así es como se da. Y sí tenemos que estar muy agradecidos por Dios, porque la vida ha irrumpido en nosotros y Él nos va a proteger. Siempre nos va a proteger. En los momentos, por más que pueda haber una situación difícil a nuestro alrededor, que quizás sintamos que las fuerzas se acaban, se nos van, siempre podemos elevar este canto que eleva Miqueas. Sí, mira, adversario, no te alegres de mí, porque yo me levantaré. Porque aunque sea adversa mi situación y difícil, no hay problema. Dios es mi fuerza y es mi fortaleza. Dios es mi luz, porque es un paralelo al Salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis acusadores, para comer mis carnes y devorarme, el Señor me escondió en el día del mal. Dios cumple lo que promete, pero sí nos pide confiar, y para eso se requiere su ayuda, confiar, cuidar nuestra vida, apartarnos de caminos que no convienen, de verdad, no invertir en cosas que para nada. Alimentemos en nuestra vida los talentos que Dios nos ha dado, que podamos ver en Miqueas y en todo lo que acabamos de ver hoy, ver la capacidad de un pueblo que mantuvo la certeza, la calma, la tenacidad de esperar en Dios a pesar de lo que le rodeaba. No se distrajeron. Ellos seguían en lo suyo, orando, enseñando la palabra, animándose unos a los otros, aportando lo que podían aportar, dando lo que podían dar, apoyándose, motivándose. Tenemos que hacerlo. Estamos en Coatzacoalcos, nos pueden rodear muchas cosas, pero nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos a lo que Dios nos llamó. Podemos quizás estar sitiados, pero nuestro deber como iglesia es orar. Qué bueno que estás aquí en la iglesia, qué bueno que diezmas. No dejes de diezmar, no dejes de ofrendar, no dejes de barrer, no dejes de venir a las veladas de oración. Lo que puedas hacer por tu comunidad, hazlo. Es tu tiempo, es tu vida. La vida se va y no regresa. Llegará el tiempo que otros tomarán nuestro lugar. Tú y yo dejaremos de ser. Dejaremos de ser. Miqueas dejó de ser, cumplió su misión, cumplió su labor, y la vida siguió. La vida siguió su curso, pero él cumplió. Nosotros también tenemos que aprender de esos principios, esa capacidad, esa fortaleza y esa entereza. No involucrarnos en cosas que no convienen. ¿Para qué involucrarnos en cosas que solo producen amargura, envidia, frustración? No, eso no hay que alimentarlo, eso deséchalo. Motívate a colaborar con tu iglesia,
Ven a la velada de oración, ven a los círculos de oración. Corta con aquello que no te sirve para nada. Porque aquí Miqueas habla de que la vida irrumpe poco a poco y nadie la va a detener. Porque dice, una vez que se dio la orden, la vida se va abriendo camino y nadie la detiene. Por eso estamos tú y yo aquí. Bendito sea el Señor que te trajo aquí. Esta es tu iglesia. Ama a tu Señor, alábale, glorifícale, sírvele con todo tu amor y toda tu fuerza. Hazlo, es tu tiempo y es tu vida. Y créelo que no lo lamentarás. Que al término de nuestra vida podamos decir, Señor, con todas mis flaquezas y con todas las tinieblas que me rodearon, tú siempre fuiste mi luz y tú siempre me ayudaste hasta el final. Así es como se da la cuestión profética del Mesías. Y se cumple, y cuando se cumple, también corre sangre, pero la vida sigue adelante, no se detiene la vida de Cristo. Amén. Y enfocarnos, hermanos, en aquello que te sea útil. Fuimos llamados por Cristo para amarlo a Él y dar lo mejor de nosotros como cristianos, como sus hijos, a una comunidad. Tenemos que hacerlo en amor y en misericordia, en bondad. Da lo mejor que puedas. Si vas a limpiar algo, límpialo como si estuvieras limpiando tu casa en el cielo. Si vas a diezmar, con todo tu amor y tu corazón. Es para la obra del Señor, la obra de Cristo. El Señor sí sabe recompensar, y a mí me consta y a ti también. El Señor sí sabe pagar a aquellos que le aman. Ámalo por siempre. Él nos amó, y sí, de aquel lugar insignificante y sin valor, y que era criado y era sirviente, a final de cuentas llegó a ser libre, y se mantuvo. Oremos. Padre, gracias por la vida que nos das, por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y compasivo. La vida viene de ti, Señor. La vida nadie la puede detener. La vida no puede ser detenida, porque es un poder inmenso, porque la vida radica en ti, Dios, radica en Cristo nuestro Señor, y nos las has dado a nosotros, Señor, para poderte amar, para poderte servir con todo nuestro ser. Cuando Miqueas dio esa palabra, fue un momento difícil, un momento de crisis, pero la palabra no se detuvo hasta su tiempo y en su momento que se encarnó en la vida y obra de Cristo. Y aun cuando se encarnó en su tiempo, también fue momentos de crisis, pero la vida no se detuvo, porque la vida, Señor, nos permite a nosotros servirte con alegría, con optimismo. Permítenos, Señor, contribuir de la mejor manera a la iglesia donde nos has llamado. Concédenos de tu gracia para seguir adelante. Aunque somos débiles, somos frágiles, Señor, aunque somos humanos, Señor, Padre, somos, Padre, insignificantes. Tú en nosotros, Señor, puedes hacer muchas cosas, Señor. Toma nuestra vida, toma nuestro pensamiento, toma nuestra fuerza, toma los talentos que hay en Maranata y encáusalos para bien, Señor. Todos los talentos, todas las virtudes de los niños, de los jóvenes, del grupo de presbíteros, de diáconos, de la femenil, de jóvenes, encáusalos para bien, Señor. Ilumina y limpia el camino de Maranata. La vida, Señor, nos fue otorgada por aquel Señor Jesús que dio todo por nosotros en la cruz. Permítenos amarte, permítenos honrarte con todo nuestro ser. Nos das una oportunidad siempre de amarte y de servirte. Que así sea siempre, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón que siempre te podamos agradecer todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, bendícenos y guíanos, Padre, del pequeño al más grande, Padre, en Cristo Jesús, así sea. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor del Padre, el amor eterno del Dios viviente, ese amor que no tiene principio ni fin, sea contigo y tu familia. La gracia que es en Cristo Jesús, gracia que fue manifestada en la vida y obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador, sea contigo y tu familia, y la comunión con el Espíritu Santo de Dios, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo que mora en tu vida, en nuestra vida, te fortalezca y te bendiga, a ti y a tu familia, y a todo el pueblo que Cristo compró con su sangre, donde quiera que se predique su Evangelio. Amén.